Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Cuba y China celebran 65 años de relaciones diplomáticas. Díaz-Canel dialoga con empresarios de China interesados en Cuba. Conmemoran jóvenes universitarios aniversario 80 del ingreso de Fidel Castro a la Universidad de La Habana. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Comenzamos con la ampliación de nuestros titulares. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el vicepresidente de China, Han Zheng, encabezaron el acto por el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el gigante asiático y la mayor de las Antillas. El colega Wilmer Rodríguez Fernández nos ofrece detalles de lo acontecido en esta conmemoración. En la sede de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, Han Zheng, vicepresidente de la República Popular China, recibió este jueves al jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Luego de la bienvenida, ambos dignatarios recorrieron la exposición fotográfica por el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba, hecho acontecido el 28 de septiembre de 1960. Posteriormente, Han Zheng y Díaz-Canel encabezaron el acto central por las 6 décadas y media de vínculos entre el gigante asiático y el archipiélago caribeño, momento en que el vicepresidente chino destacó el excelente estado de las relaciones bilaterales. Ambas partes avanzan de la mano en su respectivo camino socialista con propias peculiaridades. Se apoyan en los temas relativos a respectivos intereses vitales y preocupaciones fundamentales y se colaboran estrechamente en los temas internacionales y regionales, forjando así una inquebrantable amistad de confianza y por justicia. Las vinculaciones sino-cubanas se han convertido en un caso ejemplar de la solidaridad y cooperación entre los socialistas y la sincera ayuda mutua entre los en desarrollo. El presidente Xi Jinping señaló que no importa cómo cambie la situación internacional, China nunca variará su trayectoria de amistad duradera con Cuba, nunca alterará su determinación de apoyar a Cuba en su camino socialista. Por su parte, el presidente cubano evocó los principales hitos de los vínculos bilaterales a lo largo de estos 65 años, pero significó que ambos pueblos están unidos desde mucho antes de septiembre de 1960. Hay que decir que fue en el siglo XIX cuando llegaron los primeros culís chinos a Cuba. Y eso formaron el primer asentamiento de personas nacidas en China en nuestro país. Y en todos esos años hubo descendientes que en la historia de Cuba han estado representando la creación artística y literaria, la ciencia, trabajadores en diferentes ramas de la economía, con éxito y además con un reconocimiento, con una autoridad y con un prestigio tremendo. Hay que decir que también ciudadanos chinos participaron en nuestras guerras de independencia. Y en la participación de ciudadanos chinos en las guerras de independencia, precisamente fue donde se forjó esa relación de la cual hoy estamos celebrando el 65 aniversario. En el homenaje, el jefe de Estado condecoró con la Medalla de la Amistad al compañero Yang Guangmi, presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero. Ante todo, permítanme expresar mi sincero agradecimiento al presidente Díaz-Canel y extenderlo al Partido Comunista de Cuba, a su gobierno y a su querido pueblo.
Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Ahora le invito a que se quede con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Comenzamos este recorrido desde la red de redes. Vamos a hacerlo por Prensa Latina. Conocemos en titular: Díaz-Canel dialoga con empresarios de China interesados en Cuba. Ya lo anunciaba en titulares. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió con representantes de unas 77 empresas chinas interesadas en establecer o ampliar su presencia en la isla. El mandatario se dirigió a los empresarios para hacerles saber el compromiso de Cuba con la apertura y los instó a participar de forma activa en la construcción de una comunidad con un futuro compartido de países vinculados a las relaciones económicas. Díaz-Canel expresó su admiración y respeto por China y elogió la capacidad del gigante asiático para abrir cada vez más sus puertas a los países del sur global en medio de un escenario marcado por las incertidumbres. Vamos a pasar a otras informaciones. Ahora nos mantenemos con el periódico Granma. El ciudadano italiano Mario Pontolillo, de 56 años de edad, con residencia permanente en Cuba, fue asegurado con las medidas cautelares de prisión provisional y prohibición de salida del territorio nacional, mientras se investiga por los delitos de asesinato y otros por los órganos del Ministerio del Interior. La Fiscalía General de la República, quien controla el proceso, informó que el ciudadano Pontolillo se investiga por el deliberado atropellamiento de personas con el auto que conducía, el que ejecutó en la madrugada del 25 de agosto en las vías públicas de los municipios Centro Habana y Habana Vieja de la capital, que provocó el fallecimiento de una mujer, lesiones a varias personas y afectación a la seguridad colectiva. Vamos a pasar a otras informaciones. Ahora desde Cuba sí conocemos en titular: Acosta Danza celebra una década de vida para su orgullo de su fundador. El conjunto Acosta Danza celebrará una década de historia este fin de semana en el Teatro Nacional, con funciones el 5, 6 y 7 de septiembre, 10 años que según el creador han pasado volando. Carlos Acosta cuenta hoy entre sus orgullos que el público del mundo, más allá de sus nombres, busque el de Acosta Danza, la compañía que fundó en su Cuba natal. El bailarín, coreógrafo y maestro soñaba con artistas capaces de asumir lo mismo danzas urbanas que bailes folclóricos, pues esa mezcla refleja la esencia del concepto de su compañía. Y con esta información ya ponemos punto final a este recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, ya regresamos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Ya volvemos con otras noticias. 8 décadas han pasado ya desde que Fidel Castro iniciara sus estudios en la Universidad de La Habana. Para conmemorar la fecha, estudiantes de la Casa de Altos Estudios se congregaron en la Facultad de Derecho y homenajearon al líder histórico de la Revolución Cubana. La Universidad de La Habana fue escenario este 4 de septiembre de un acto conmemorativo que recordó el aniversario 80 del ingreso de Fidel Castro a la Casa de Altos Estudios. Bajo la lluvia, la escalinata de la Facultad de Derecho volvió a convertirse en un punto de encuentro para el estudiantado que rindió tributo al líder histórico de la Revolución Cubana en el mismo lugar donde inició su vida universitaria.
La jornada estuvo presidida por dirigentes del sistema educacional, autoridades gubernamentales y profesores de la institución. En este marco también quedó inaugurado oficialmente el nuevo curso escolar de la educación superior, reforzando el vínculo entre tradición y presente en la formación universitaria. Para mí, como joven universitario, es un gran momento, recordando el 80 aniversario del ingreso del comandante jefe Fidel Castro a la universidad, porque es como una analogía, ¿no?, de que cómo seguimos sus pasos, cómo tenemos la oportunidad ahora de crecer, de aprender y de volvernos revolucionarios, como lo hizo el comandante en su momento, con las propias características de nuestro tiempo. Creo que es una buena oportunidad, más para los que ya inician el primer curso escolar, de adquirir conocimientos y valores que son y que acompañarán a estos estudiantes durante toda su vida. Es un honor y más que nada es una oportunidad de probarnos a nosotros mismos como jóvenes revolucionarios ante nuestro país y ante el ejemplo de lo que es el comandante en jefe, que todos en algún momento dijimos yo quiero ser, porque nosotros somos Fidel, hoy y mañana, y lo vamos a hacer siempre, porque Fidel fue quien nos ayudó y fue un gran pilar en nuestras relaciones internacionales y por lo tanto para nosotros es el modelo a seguir y hoy estar aquí es un honor. El paso de Fidel por la Universidad de La Habana representó un momento decisivo en su vida. La universidad de entonces era un espacio de intensos debates políticos y sociales y su incorporación al movimiento estudiantil marcó el inicio de un compromiso que se extendería a toda la nación. Su formación en Derecho le permitió comprender la necesidad de transformar la realidad de su tiempo y colocó a los estudiantes en el centro de su pensamiento. La obra educativa que Fidel impulsó se confirma en la vitalidad del modelo universitario cubano, inclusivo y comprometido con el desarrollo social. Anne Rodríguez Gutiérrez, Cubavisión Internacional. Y con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Tendrá más informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde, hora local de nuestro país. Ahora le invito a que se quede en sintonía con Cubavisión Internacional porque ya está todo listo. Aquí está Boris Leiva y también Arián Alejandro para hablar acerca del béisbol sub-15 y también sub-18 en Zona Deportiva. Bienvenidos a un nuevo encuentro con Zona Deportiva y como cada viernes, tiempo para el debate. Ya lo decía Arévalo en la despedida de Noticias.cu. Hoy nuestro motivo para conversar acá será el béisbol de dos categorías, teniendo en cuenta la participación de equipos Cuba en diferentes eventos. Y también, si se trata del debate, es habitual la presencia de mi amigo y colega Arián Alejandro. Bienvenido. Bienvenido usted. Sí, de regreso después de los Panamericanos Juniors. No creo en ti, no creo en nadie. Esa es la canción de Abreu. Saludos, Boris. Un placer, por supuesto, compartir contigo y con todos los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva, hablando ya de béisbol. Por cierto, fue uno de los deportes, al igual que el fútbol, que se extrañó en esta cita panamericana. No? En las citas multideportivas se extrañan mucho estos deportes colectivos, más que, al menos en el béisbol, Cuba siempre tiene opciones. Y más en estas categorías. Hablando Correcto. Precisamente del arranque de este Mundial Sub-18, tenemos en cuenta que solamente repiten dos de los jugadores en cuanto a presentaciones anteriores. Es la principal apuesta, por decirlo de alguna forma, a modo de cantera del deporte cubano, y teniendo en cuenta siempre, al ser el deporte nacional, Arián, va a tener siempre la lupa puesta encima de esta selección. Por supuesto, porque hay peloteros incluso que ya tienen, cuando revisas el sitio web de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, nos damos cuenta que dedica incluso un artículo a Jonathan Moreno, el torpedero de Villa Clara, sí, que está seguido por el Fukuoka Softball House, es decir, el conjunto de béisbol de la liga japonesa. Si lo dice la Confederación Mundial de Béisbol y Softball es porque algo hay, o como decimos muy en cubano, algo se cocina en ese sentido, y bueno, es uno de los peloteros más talentosos que tiene esta generación y que tiene el béisbol cubano en sentido general, el torpedero villaclareño, al igual que Yaidel Ruiz, el receptor de Mayabeque, que es el único que repite, Boris, de la medalla de plata sub-15
Sí. Recordar que usted y yo hemos mencionado muchas veces que ya esa generación, la mayoría no se encuentran en Cuba, no están dentro del sistema del béisbol cubano. Incluso algunos no están tampoco insertados en otros sistemas de béisbol del mundo tampoco. Exacto. Han cambiado o de disciplina o de camino en la vida. Exacto, y entonces Yaidel Ruiz, el único que queda, esa medalla de plata en 2022, un final que se perdió ante Estados Unidos, que por cierto tiene solo 3 peloteros de aquel mundial, no solamente Cuba, es que las generaciones mantenerlas es complicado en estas categorías y bueno, Cuba que arranca con una victoria muy cómoda ante Sudáfrica, 10 carreras por 0. Se esperaba. No es el gran medidor. No, por supuesto que no lo es, de hecho, cualquier otro resultado que no fuera abultado, cómodo, fácil, hubiera sido una sorpresa. No es Sudáfrica precisamente un país aunque tenga presencia en todos los eventos, incluso en clásicos mundiales, no es un país que te va a ofrecer excesivo peligro en cuanto a un partido de béisbol. Esta madrugada, es decir, de viernes para sábado, va a chocar con Italia, ahí quizás sube un poquitico el escalón, un poco nada más, ya después sí viene Puerto Rico, Japón, Corea, que la parada sube muchísimo. Y desde las pequeñas categorías, incluso por el escaño que ocupan en el ranking de la Confederación Mundial, sí entendemos que la exigencia es mayor. Por supuesto, total, porque además, Boris, aquí se va a jugar Cuba en estos 3 partidos el pase a la superronda, porque de los 6 integrantes avanzan 3. Por lo tanto, el ganar ante Sudáfrica y posiblemente ante Italia te garantiza algo, el tener victorias, pero la verdad comienza a partir de chocar con Puerto Rico, Japón y Corea. Japón es el actual campeón de estos mundiales sub-18 y se juega en casa. Y podemos decir a la juegan vez, ellos en casa. Poniéndolo también en una balanza, ambos criterios, podemos decir entonces que para Cuba es un arranque asequible tener primero a Sudáfrica y después a Italia entonces. Exacto, que esto tiene, usted sabe, sus pros y sus contras. Arrancas bien, te acomodas mucho. Te acomodas, pero cuidado con esa palabra y el acomodo, porque después cuando suba la parada, porque va a subir mucho, es decir, sube radicalmente el nivel de lo que ha visto en los 2 primeros partidos a lo que va a ver después. Claro, el ya tener 2 éxitos de tu lado, pues, como bien dice Boris, te puede emocionalmente, digamos, estar en un punto alto a los jóvenes cubanos que de por sí llegan con pocos partidos, porque los campeonatos cubanos son muy cortos, Boris, y bueno, de todas maneras vamos a ver qué ocurre, lo vamos a estar desmenuzando aquí en Zona Deportiva, esperemos la mejor actuación, porque de estos resultados, y cierro con esto, también depende el lugar de Cuba en el ranking. Recuerde que hoy Cuba está en el lugar 12, y salir de ese 12 es muy peligroso. Y que de aquí viene precisamente lo que decíamos, el ranking de la Confederación Mundial tiene en cuenta todas las categorías, incluso las conocidas como pequeñas ligas en diferentes formatos, porque a partir de las edades de los peloteros se ajustan, y en esto las naciones asiáticas, incluso Puerto Rico ha crecido más, pero las naciones asiáticas, dígase Taipei, la propia Corea y Japón, son de las mejores del mundo. Ahora vamos a hacer un alto en el debate, porque el atletismo paralímpico cubano tiene su principal compromiso del calendario competitivo 2025 en el Campeonato Mundial con sede en la India del 27 de septiembre al 5 de octubre. El colega Aurelio Prieto Alemán compartió una sesión de entrenamiento en el área de lanzamiento en el Estadio Panamericano de La Habana. Toca la puerta del Campeonato Mundial en la India. Háblanos cómo ha sido la preparación, si tienen una base de entrenamiento previa y los muchachos sobre todo, cómo están y qué esperas de ellos. Bueno, la preparación ha sido un poco tediosa y larga, ¿entiendes? Ha sido un año largo de la competencia, pues bueno, que ya a final de septiembre, principio de octubre. Y sí, creo que tenemos una basecita corta en Europa, o sea, no se ha confirmado país, pero pensamos que sí. Y los muchachos están trabajando, o sea, pese a todas las dificultades que hay, las situaciones de implementos y cosas, se están preparando bien y esperemos que tener un buen papel por ahí. Sin duda que llevas una responsabilidad que te la has ganado, por supuesto, ¿no? El campeón paralímpico, campeón mundial y medallista de bronce, uno y otro. Ajá. Bueno, vamos siempre con los deseos que hemos tenido de competir en grande, o sea, con Guillermo revalidar el título, siempre ha sido la premisa, y Ulises igual, están en el medallero, entonces esa ha sido nuestra función de trabajo siempre y esperemos que todo salga bien por ahí. Las gracias al colega Aurelio Prieto Alemán por este contacto que nos permite, como siempre decimos, acercarnos a quienes custodian la vida atlética de nuestros protagonistas y como siempre desearles los mejores resultados tal cual han hecho en las citas multideportivas en estas especialidades. Ahora regresamos al béisbol, las bolas y los strikes como siempre en la sangre de nosotros los cubanos y hablamos del premundial sub-15
que cabe aclarar que es un evento que se considera panamericano por la propia confederación, pero tiene un circuito caribeño y es ahí donde se inserta nuestro equipo, el de las 4 letras. La sede es República Dominicana, por cierto. Debemos tener durante la semana el contacto habitual con el propio Aurelio porque es el corresponsal cubano dentro de este evento y nos va a acercar igualmente a todo lo que suceda. Arián, teniendo en cuenta pronósticos, que es realmente una de las lecturas que siempre le gusta hacer a nuestro público y comprometernos a nosotros, como siempre decimos, ¿por dónde usted ve que pueda avanzar o no nuestro elenco en este evento? A ver, teniendo en cuenta que hay una plaza, al menos lo que se entiende desde el propio sitio web de la Confederación Panamericana de Béisbol, subsede, como decía Boris, caribeña. Hay 3 subsedes, o hemos tenido 3 subsedes, una en Sudamérica que la ganó Venezuela, Colombia a la final, esta del Caribe, habrá una de Centroamérica y Norteamérica, pero bueno, teniendo en cuenta lo que se habla desde la COPABE, una plaza con Puerto Rico, Aruba y Dominicana estaría difícil, porque dejando a Aruba a un lado, que es un partido trampa, no se engañe, Aruba en estas categorías, rival peligroso, se sabe que estas naciones caribeñas, de hecho Aruba ha aportado peloteros a Países Bajos en clásicos mundiales, tiene peloteros en grandes ligas, es decir, que tiene material. Se puede decir igual a modo de cantera también. Sí, a modo de cantera, tiene material para competir. Y bueno, de Puerto Rico y Dominicana sobran las palabras para decir que van a ser rivales complicados. Y te repito, una plaza en juego, habrá que ver definitivamente qué puede ocurrir. Ya decíamos que hace 3 años Cuba fue subcampeón en esta modalidad o en esta categoría sub-15, pero bueno, no solo porque han pasado 3 años, sino porque siempre en los eventos que hay límites de edad, las generaciones cambian, el talento no es igual en una u otra. La configuración del equipo evidentemente tampoco completamente. Lo es. Quien sí se mantiene es Alexander Urquiola, el manager que ejerce con Pinar del Río en la Serie Nacional, pero que lleva tiempo trabajando con esta categoría, y al menos el tener a un manager que sabe lo que es trabajar con estas edades, como psicológicamente también trabajar con estos jóvenes peloteros, bueno, es algo importante, más allá de que cambien figuras, que dicho sea de paso, ahora que te menciono lo de Urquiola, en los 3 eventos más importantes que vamos a tener por estos días, el sub-18, este sub-15 y el premundial sub-23, todos los managers son de la Serie Nacional. En el caso del sub-18, Abeysi Pantoja de las Tunas, ya decíamos, Urquiola de Pinar del Río con este sub-15, y bueno, en el sub-23 está Dani Miranda de Ciego de Ávila. ¿Y es una estrategia adecuada esta de la doble función, por llamarle de alguna forma, o debería ser, como en otras categorías, sobre todo la de mayores, alguien específico solamente al frente de la selección? Le digo algo, ningún manager de la categoría sub-15, sub-18, sub-23 lo llevan a ser el manager del equipo Cuba. No sé si respondo con esto su interrogante, no lo llevan, es decir, que a la inversa yo creo que no se es justo con los managers de estas propias categorías, que mucho que se sacrifican durante los campeonatos nacionales. Es cierto que estudiar a los protagonistas, y disculpe la interrupción, pero viene el caso, es que estudiar a los que luego serán protagonistas es una tarea titánica, no solamente por la ausencia de la transmisión televisiva, entendemos toda la infraestructura que se mueve y la primera categoría siempre será prioridad, pero poder ver con sus propios ojos a estos talentos que después vas a captar a un equipo Cuba es una tarea titánica en el contexto de hoy, de Cuba de hoy. Es que estos managers estuvieron envueltos los 3 en la Liga Élite, y aunque los torneos sub-18 y sub-23 fueron posterior a la Liga Élite, sobre todo el sub-23 fue posterior a la Liga Élite, pero usted estuvo meses concentrados con el equipo de su provincia, no tiene tiempo para ver el talento de esas categorías. Respetamos la decisión, pero al menos yo no la comparto, y sobre todo también respetando a los managers de esas propias categorías, que muchos se han ganado también el derecho a entrenar a los equipos y entonces Cuba. Viene este canje buscando quizás a alguien, no lo digo por mediático, sabemos que ese no es un criterio de peso acá en Cuba, no se mira con esa óptica, pero estás buscando a alguien quizás más experimentado, que ha podido tener resultados, a Abeysi con las Tunas en la Serie Nacional de manera estable, en este caso Dani Miranda con la Liga Élite, que sabemos que Ciego de Ávila, como todos los equipos, se reforzaron, pero igual la gestión fue positiva, pero no es igual, ni el contexto, ni el desarrollo de los atletas, ni los rivales que han tenido. De hecho, por decir rivales, no han tenido ninguno. Exacto. Por lo menos a nivel internacional. Entonces,
venir acá a extraer este tipo de potencialidades, no sé yo cuán funcional sea, y ahí es donde coincido contigo. Claro, bueno, de todas maneras, fuera de esta polémica que tiene por supuesto, seguidores y detractores, no es que estamos ni Boris ni yo esgrimiendo una opinión absoluta. Hay quien sí está de acuerdo, claro. Hay quien está de acuerdo y lo entendemos y lo respetamos también. Lo cierto es que este torneo sub-15, te repito, hasta el momento la información que hay es que da una plaza, se ha hablado de una posible segunda, pero bueno, oficialmente es una plaza, por lo tanto, incluso aunque hubiese una segunda plaza, teniendo a Puerto Rico y Dominicana, es un torneo difícil. Así que vamos a ver si termina Cuba clasificando y ambos torneos, tanto el sub-15 como el 18, va a tener análisis la próxima semana aquí en Zona Deportiva. Ya lo sabe usted, le dejamos el anuncio para que conecte la próxima semana con nuestro espacio y así finalizamos Zona Deportiva con esta buena vibra que nos deja el debate y más si se trata de nuestra pasión, el béisbol. A usted, como es habitual, las gracias por la sintonía.